Hola, hoy nos metemos de lleno con un tema que, bueno, para muchos es un verdadero desafío: aprender farmacología. Es un mundo fascinante, sí, pero seamos honestos, puede ser bastante abrumador. Tenemos aquí unos extractos de un texto que se llama Where to Start, algo así como ¿por dónde empezar? Y nuestra misión hoy es justamente esa: ver si podemos encontrar un método, una especie de brújula, ¿no?, para navegar este mar de información sin ahogarnos. No se trata solo de memorizar por memorizar, sino de entender de verdad, de forma eficiente, cómo organizar todo esto para que sirva. A ver, pensemos esto. La idea de tener un sistema, ¿no?, para no perderse entre tantos detalles, para saber dónde poner el foco, suena increíblemente útil, ¿verdad? Es como si te dieran un mapa de un territorio súper complejo. Exactamente. Y fíjate que el material que vamos a revisar ofrece precisamente eso, una estructura, un enfoque. Está pensado para quienes empiezan o, bueno, necesitan reforzar esa base, esos conocimientos fundamentales. Reconoce de entrada que el método tradicional de a ver si me aprendo todo, pues como que no siempre funciona. El texto de hecho arranca poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Dice que es humanamente imposible saberlo todo de cada fármaco. Y menciona algo que me suena muy real: que muchos estudiantes terminan memorizando datos que son casi triviales, detalles mínimos. Y mientras hacen eso, se les escapan los conceptos clave, lo importante. ¿Por qué crees que pasa eso tan seguido? Bueno, el texto sugiere que parte del problema está en cómo son las fuentes habituales, como los libros de texto. Son súper completos, enciclopédicos casi. Y eso está bien si buscas algo específico, ¿no? Pero para alguien que está aprendiendo de cero, tanta información de golpe puede ser contraproducente. Te lo presentan todo junto, sí, pero no siempre te guían sobre qué es lo prioritario para empezar. Falta como una jerarquía clara para ese aprendizaje inicial. Es fácil sentirse perdido, la verdad. Sí, tiene todo el sentido. Entonces, frente a ese problema de sobrecarga, ¿cuál es la estrategia principal que propone este texto? Habla de algo clave: aprender los fármacos agrupándolos por su clase farmacológica. Suena lógico agrupar, pero ¿por qué dice el texto que este es el enfoque más efectivo? La clave aquí, según lo que analiza la fuente, es la eficiencia, o sea, la eficiencia cognitiva. Agrupar por clase te crea como un andamio mental, ¿sabes? Primero aprendes el mecanismo de acción general, el que define a la clase, y las propiedades o efectos que comparten todos sus miembros. Y ese conocimiento, digamos, actúa como un molde que aplica a un montón de fármacos a la vez. Esto reduce muchísimo la necesidad de memorizar dato por dato, de forma aislada. Entiendo. Es como construir el esqueleto primero, antes de ponerle los detalles. Exacto, tal cual. Y además, este enfoque por clases hace que sea mucho más fácil incorporar fármacos nuevos. Constantemente salen medicamentos nuevos, pero la gran mayoría encajan en familias que ya existen. Si entiendes la clase, ya tienes un punto de partida para entender al nuevo miembro. Construyes una base de conocimiento que es flexible y que puede crecer. Y para ayudar con esta estrategia de clases y no caer en la trampa de los detalles sin importancia, el texto presenta una herramienta conceptual que me pareció muy interesante. La llama Trivia Sorter, que podríamos traducir como, no sé, clasificador de datos, o quizás mejor jerarquizador de información. Aquí es donde se pone bueno. Es como una guía para saber qué es crucial y qué es secundario cuando estudias una clase. Su propósito es justamente ese, funcionar como un filtro mental. Te ayuda a decidir conscientemente qué información es vital aprender de entrada para entender la clase y qué detalles, bueno, pueden esperar o son más para una especialización posterior. Es una forma de enfocar la energía de aprendizaje en lo que de verdad te ayuda a comprender y retener al principio. Así evitas ahogarte en minucias antes de tener una base sólida. El texto sugiere que para tener una buena base, hay que enfocarse en dominar por lo menos los primeros 6 niveles de este clasificador. Creo que vale la pena que los repasemos con calma, porque parecen ser el corazón del método. El nivel 1 es el mecanismo de acción de la clase del fármaco. ¿Por qué empezar justo por ahí? Porque el mecanismo de acción es el cómo y el porqué de todo, ¿entiendes? Es lo fundamental. Entender a nivel molecular o fisiológico cómo actúa una clase de fármacos es la piedra angular. Te permite entender sus efectos terapéuticos, por qué funcionan, y también anticipar muchos de sus efectos secundarios, las consecuencias de esa acción.
Sin entender el mecanismo, te quedas en la superficie, aprendiendo solo nombres y efectos, sin profundidad real. Es la base lógica sobre la que se construye todo lo demás. Claro, sin el cómo, es difícil pillar el resto. Bueno, nivel 2. Propiedades o efectos que son comunes a todos los fármacos de la clase. Aquí se me clarísimo eso de la economía de aprendizaje que decíamos antes. Si identificas y aprendes las características que comparte toda la familia, ese esfuerzo se multiplica. Por ejemplo, si aprendes que una clase de antihipertensivos suele causar cierto efecto secundario, ya sabes que tienes que estar atento a eso en todos los fármacos de esa clase, salvo excepciones, claro. Aprendes un concepto que aplica a muchos. Maximizas el rendimiento de tu estudio. Entendido. Pasamos al nivel 3. Si el fármaco o los fármacos es de elección para algún trastorno o síntoma específico. Esto ya suena súper práctico, ¿no? Saber para qué se usa principalmente. Sí, sin duda lo es. Conectar la clase o el fármaco con su uso clínico principal es crucial. Pero aquí el texto mete una advertencia muy importante y creo que hay que subrayarla bien. La idea de fármaco de elección no es fija, es dinámica. Lo que hoy es la primera opción de tratamiento, mañana puede cambiar. Puede ser por nuevas investigaciones, porque aparece un fármaco mejor o más seguro, o porque cambian las guías clínicas. Así que, aunque es vital saber las indicaciones principales, siempre hay que chequear esta información con fuentes actualizadas. Es un conocimiento útil, sí, pero que puede caducar. Un punto clave, sí señor. La medicina no para. Ok, nivel 4. Reconocimiento de nombres. ¿Qué fármacos pertenecen a esta clase? Aquí el texto hasta cuenta una anécdota de cómo saber la clase puede simplificar preguntas de examen que parecen complicadas. Y recomienda usar tarjetas de memoria, las famosas flashcards. Así es. Muchas veces el simple hecho de saber a qué clase pertenece un fármaco que no te suena de nada, te permite adivinar muchas de sus propiedades generales. ¿Por qué? Porque ya aprendiste los niveles 1 y 2. Esa habilidad de reconocer rápido qué fármaco es de qué clase es fundamental. Y la sugerencia de las tarjetas, nombre de un lado, clase del otro, es una técnica clásica pero súper efectiva para crear esas asociaciones clave. Después podemos hablar de cómo usarlas mejor según el texto. Perfecto. Luego, el nivel 5. Características únicas de fármacos individuales dentro de la clase. Aquí ya parece que empezamos a necesitar hilar más fino, ¿no? A diferenciar dentro de la misma familia. Correcto. Una vez que tienes claro lo que une a la clase, niveles 1 y 2, el paso lógico es entender qué distingue a cada miembro. ¿Por qué un médico elegiría este fármaco y no otro de la misma clase? Las diferencias pueden estar en cuánto dura su efecto, cómo se metaboliza o se elimina, un perfil de efectos secundarios un poquito diferente, interacciones específicas o quizá una indicación muy concreta que solo tiene ese fármaco. Aquí es donde se refina el conocimiento y entiendes por qué hay varias opciones dentro de una misma clase. Y llegamos al nivel 6, el último de este bloque, que el texto marca como esencial. ¿Existen efectos secundarios, raros o no, que puedan ser fatales? Este suena bastante serio. Y lo es, ¿eh? La seguridad del paciente es lo primero, siempre. Aunque un efecto adverso grave sea súper raro, saber que existe es fundamental. Poder reconocer los signos de alerta de una reacción que puede ser mortal puede marcar toda la diferencia. El texto insiste mucho en prestar atención especial a estas advertencias de seguridad, ya sea en clase, en el libro o en las fichas técnicas. Ignorar este nivel porque algo es poco probable sería un error gravísimo. Entiendo la lógica de estos 6 niveles como la base. Pero, ¿es una fórmula fija? ¿Se aplica exactamente igual para todos los tipos de fármacos? Qué bueno que lo preguntas porque el propio texto lo aclara. Y es un punto muy importante. Dice explícitamente que este clasificador no es un molde rígido, sino una guía flexible. Y da ejemplos concretos para que se vea. Menciona los fármacos antiepilépticos. Para algunos de ellos, o incluso para la clase en sí, el mecanismo de acción exacto, nivel 1, a veces no está del todo claro. En esos casos, intentar empezar sí o sí por el nivel 1 podría ser frustrante o hasta imposible. La estrategia tiene que adaptarse. Entonces, ¿qué harías en ese caso? ¿Te saltas el nivel 1? Quizá no saltarlo del todo, pero sí darle menos prioridad al principio
o aceptar que vas a entenderlo de forma más general si no hay información detallada o clara. Podrías empezar enfocándote más en los efectos comunes, nivel 2, y las indicaciones, nivel 3. Por otro lado, el texto menciona el caso de los antiarrítmicos. Esos se clasifican tradicionalmente justamente por su mecanismo de acción, como en la clasificación de Vaughan Williams. Para entender los antiarrítmicos, comprender el mecanismo, nivel 1, no es solo importante, es el punto de partida obligatorio. Ya veo. O sea que la propia naturaleza del grupo de fármacos te dice cómo aplicar mejor la guía. Exactamente. Y esto nos enseña algo más general sobre aprender. Las estrategias tienen que adaptarse al contenido. Lo que funciona de maravilla para un tema puede necesitar ajustes para otro. Requiere usar el criterio, ¿no? Volvamos un momento al nivel 4, el reconocimiento de nombres. Hablamos de las tarjetas, pero el texto daba algunos consejos más específicos sobre cómo usarlas bien, ¿verdad? Sí, va un poco más allá del simple haz tarjetas. Recomienda crearlas, sí, Pharmacology clase, pero sugiere centrar el esfuerzo inicial en los nombres que te cuestan más trabajo asociar o recordar. No tiene caso repasar 1000 veces los que ya te sabes de memoria. Optimizar el esfuerzo, lo que decías antes. Correcto. Y aconseja meter el repaso en momentos muertos del día, mientras desayunas, en el transporte, esperando entre clases. Unos minutitos aquí y allá suman mucho. Y a medida que te aprendes una asociación, sacas esa tarjeta de la pila principal de repaso diario. Pero, y esto es importante, la vuelves a incluir de vez en cuando, quizás una vez por semana, para reforzar la memoria a largo plazo y que no se te olvide. Y justifica el texto este esfuerzo. Suena como que requiere disciplina. Argumenta que el beneficio vale totalmente la pena la inversión de tiempo. Poder identificar rápido la clase de un fármaco te puede ayudar a contestar bien en un examen, claro, pero más importante aún, en la práctica clínica. Significa menos tiempo perdido buscando información básica, tomar decisiones quizás más rápido y con más fluidez, y menos riesgo de errores por confusión. Esos minutitos diarios de repaso se traducen en eficiencia y seguridad a la larga. Tiene mucha lógica viéndolo así. Mencionaste que el clasificador no acababa en el nivel 6. ¿Qué más hay? Cierto, el texto lo extiende hasta 13 niveles, añadiendo capas de detalle cada vez mayores. Después del nivel 6 vienen nivel 7, interacciones farmacológicas específicas con otros fármacos, comida, etc. Nivel 8, otros efectos secundarios comunes a la clase, aunque no sean fatales. Nivel 9, efectos secundarios raros pero específicos de un fármaco individual. Nivel 10, detalles de cómo se procesa el fármaco, metabolismo en hígado versus eliminación por riñón. Nivel 11, la vida media, cuánto dura activo. Nivel 12, el potencial teratogénico, riesgo en embarazo. Y nivel 13, la estructura química. Vaya, eso sí que es entrar en detalle. La estructura química. Me imagino que no siempre hay que llegar hasta ahí. Exacto. La recomendación del texto es muy clara. El objetivo principal tiene que ser dominar sólidamente los primeros 6 niveles. Esa es la base que no puede faltar. Los niveles del 7 al 13 ya son un conocimiento más especializado. Si por alguna razón específica, una investigación, un caso clínico complicado, interés personal, necesitas profundizar en alguno de esos aspectos, ahí sí recurres a las fuentes de referencia completas, como en los libros de texto o bases de datos. Se trata de construir la casa desde los cimientos, niveles 1 a 6, y luego ya le pones las habitaciones y los detalles, niveles 7 a 13, según necesites. No empezar por el color de las cortinas, no. Entonces, si tuviéramos que resumir la esencia de todo esto, ¿cuál sería el mensaje clave para llevarnos? Yo creo que el mensaje central es de empoderamiento a través de la estrategia. Aprender farmacología no tiene por qué ser una tarea titánica y caótica. Si adoptas un enfoque sistemático, aprender por clases y usar conscientemente una herramienta para priorizar, como este clasificador, puedes convertir esa montaña que parece imposible de escalar en una serie de colinas mucho más manejables. Se trata de aprender de forma inteligente, no solo de trabajar duro sin más. Y me parece que estos principios van más allá de la farmacología, ¿no? Esto de clasificar, priorizar, buscar los conceptos fundamentales antes de perderse en los detalles. Totalmente. Son principios de aprendizaje que sirven para casi cualquier campo complejo. Piensa en aprender historia.
entender las grandes épocas antes que memorizar fechas sueltas. O en biología, entender los procesos celulares antes que cada molécula. O incluso en programación, entender los conceptos de estructuras de datos antes que la sintaxis exacta de cada función. Se trata de construir marcos conceptuales sólidos que te permitan organizar y darle sentido a la información detallada, en lugar de solo acumular datos sueltos. Es aprender a pensar estructuralmente dentro de una disciplina. Fascinante cómo una estrategia para un campo tan específico puede resonar en tantas otras áreas. Para cerrar, y pensando en aplicar esto, el texto nos deja con una reflexión interesante, ¿cierto? Sí, plantea una pregunta para quedarse pensando. Con este marco de aprender por clases y priorizar con el clasificador en mente, ¿cómo abordaríamos la tarea de evaluar la información sobre un fármaco completamente nuevo que nos encontramos por primera vez? Quizás uno que acaban de aprobar o del que leemos en un artículo. ¿Qué preguntas clave, basadas en esos primeros niveles del clasificador, nos haríamos de inmediato para empezar a entender qué es este nuevo agente y dónde encaja en todo el panorama? Una excelente pregunta para seguir dándole vueltas y poner a prueba este método. Con esto, concluimos nuestro análisis de hoy sobre estas estrategias para navegar el complejo pero, sin duda, vital mundo de la farmacología.